Hola, muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de enfermedad ósea metabólica de la prematurez. Soy Estefanía Pinzón, endocrinóloga pediatra. Actualmente, pues, estoy en la Fundación Santa Fe y también trabajo con el grupo Keralty, con Sanitas EPS y con Sanitas Medicina Prepagada. En el momento, si hablamos de conflicto de intereses, puedo decirles que no he recibido honorarios por esta conferencia y que de pronto podemos mencionar algunos de los productos que tenemos disponibles en el mercado con calcio, porque vamos a hablar de la parte de tratamiento, pero pues no hay ningún interés comercial en mencionarlos. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con la epidemiología, fisiología, fisiopatología, diagnóstico y manejo de la enfermedad ósea metabólica de la prematurez. Empezando, como siempre, para saber qué tan frecuente es en nosotros. Y de lo que nos damos cuenta es que cada vez es más frecuente porque han incrementado el número de partos prematuros y se estima actualmente que puede llegar a ser de 13 millones o más de partos pretérmino comparado con el total de las gestaciones al año. Y de estos ya la prevalencia aumenta hasta un 11% en países desarrollados y en países del tercer mundo como el nuestro llega a ser hasta de un 40%. De estos niños que nacen pretérmino, un 3% terminan siendo menores de 32 semanas y con un peso menor a 1.500 gramos, que es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedad ósea metabólica de la prematurez, a tal punto que si nosotros decimos cuál es la incidencia global, llega a ser un 30% de todos los recién nacidos que nacen de un parto pretérmino a lo esperado. Si de ese 30% desglosamos cuáles son los que presentan enfermedad ósea metabólica, tenemos que un 55% lo vamos a tener en aquellos cuyo peso final es menor a 1.000 gramos y alrededor de un 30% en los que están sobre los 1.500 gramos. Pero de todos, quienes tienen más riesgo de llegar a fractura son incluso casi llegando a un 25% de los que tienen un peso final menor a 1.000 gramos. Si miramos el contexto donde nos desenvolvemos, que es la fundación, pues vemos que el riesgo es alto y afortunadamente podemos hacer las determinaciones para hacer su diagnóstico de correcto manejo. Recordemos un poquito de la fisiología y que tenemos que hablar de tres células, de los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Entonces, unas células nos van a permitir generar células de formación ósea y otras van a hacer que los tengamos en resorción. Las osteoblastos están derivados de las células madre mesenquimatosas pluripotenciales y van a ayudarnos como a hacer ese tapiz y a hacer esas células de revestimiento. Los osteocitos pues no quedan dentro del osteoide nuevo, ellos van a estar profundamente en la matriz y van a estar en contacto con los osteocitos, con los osteoblastos y esas células de revestimiento, haciendo interconexiones por canalículos donde fluye ese líquido óseo extracelular. Ahora, ¿qué son los osteoclastos? Van a ser las células grandes multinucleadas que se derivan de esas células madre hematopoyéticas, pero que tienen esa función de hacer ese remodelamiento uniéndose a la superficie del hueso para hacer una resorción activa. Entonces, si resumimos, los osteoblastos nos van a permitir todos los procesos anabólicos de formación de hueso y por eso van a ser los responsables de darnos los marcadores séricos de formación, mientras que los osteoclastos nos van a hablar de los marcadores séricos de resorción. Ahora, recordemos que la fisiología de los prematuros es completamente diferente a nuestra fisiología en lo relacionado con la fijación de vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D normalmente ingresa al cuerpo a través de la absorción a través del tracto gastrointestinal o a través de la producción en piel como respuesta a la luz ultravioleta para poder ser utilizada y ella debe pasar por unos procesos de hidroxilación para alcanzar su estado activo. Esa primera hidroxilación se va a dar en el hígado y esas concentraciones circulantes de 25 hidroxivitamina D pues nos van a hablar a nosotros de la reserva y del estado de la vitamina D en el cuerpo. Luego vamos a tener una segunda hidroxilación que se hace en el túbulo renal
proximal que va a producir la molécula activa que es el calcitriol, que es la 1,25 hidroxivitamina D. Entonces, en un recién nacido pretérmino no tenemos estos factores para hacer la absorción y fijación de vitamina D y probablemente muchos de los mecanismos de su hidroxilación van a estar disminuidos por las comorbilidades que presenta nuestro recién nacido. Entonces es un factor que incrementa el riesgo de hacer enfermedad ósea metabólica, porque además pueden tener incrementadas las pérdidas, 1/3 por la dieta, 2/3 por los depósitos de calcio, u o también en relación a la resorción tubular de fosfatos, porque pueden tener por inmadurez relacionada con la prematurez alterados los procesos de resorción tubular y además no tienen la exposición a la luz del sol. Entonces es un factor de riesgo. Ahora, si nosotros vamos a ver cómo es la fisiología del metabolismo mineral óseo, podríamos decir casi todo el contenido mineral va a llegar al feto a través de la placenta. Los mecanismos gastrointestinales, aunque se sabe que los prematuros degluten líquido amniótico, no tienen un papel tan importante porque no se dan los procesos madurativos a nivel renal para hacer toda esta circulación de hidroxilación de la que hablamos. Entonces, si solamente tengo aporte, digamos que tenemos a nivel intrauterino una hipercalcemia, que es benéfica para la formación de hueso porque va a mantener suprimida la paratormona y va a permitir que los procesos con calcitrión y con la fijación de minerales en el hueso sea más eficiente. Entonces, ¿qué otro factor tenemos que recordar nosotros de la fisiología? El mecanostato. Y no sé si tengan presente a qué hace referencia el mecanostato. Básicamente y resumido, el hueso hace lo que el músculo le exige. Entonces, ubiquémonos en esa época de formación y de vida intrauterina. Los primeros meses y generalmente antes de la semana 24, el feto es hipotónico. La mayor movilidad se va a presentar entre la semana 24 a la 40. Entonces vamos a tener unas cargas muy bajas de deformación de esa matriz ósea, de esos osteocitos, de ese hueso que está en formación. Y esto va a hacer que la formación, como no hay sensores de deformación y de movimiento, la remodelación y modelación del hueso sea menor. Lo que necesita el feto para formar huesos son cargas más altas de deformación y eso lo da el pico final de permanecer inútero de la semana 24 a la semana 40. Ese mecanostato está alterado. Entonces recordemos lo que decíamos en la imagen anterior. El transporte placentario de calcio y fosfatos nos va a permitir tener un estado de relativa hipercalcemia que conduce a un hipoparatiroidismo que va a permitir que haya mayor disponibilidad de mediadores de formación de hueso, de depósito en esa matriz ósea, mayor disponibilidad de calcitonina y eso va a hacer que haya mayor biodisponibilidad para formación de hueso, de calcio y fosfato. Entonces, ¿cómo funcionaría ese mecanostato? Pues obviamente dependemos de la maduración del sistema nervioso central para que el feto empiece a tener mayor actividad física, mayor fuerza muscular y esto va dando la estructura y la formación de los osteoides y del depósito mineral para que a través de la captura que llega del calcio y fosfato por placenta y de todas estas hormonas que empiezan a circular se haga un depósito adecuado a través de la señal que se recibe de deformación y de activación del hueso. Entonces, ¿qué debería darnos la fortaleza en ese hueso? La cantidad de hueso y la calidad. Entonces, aquí vamos a recordar algunos de los términos que de pronto tenemos en la mente de qué es osteomalacia o qué es osteopenia. Entonces, los componentes de cantidad del hueso van a ser la masa ósea, la densidad mineral y el tamaño de los huesos. Y la calidad hace referencia a todos los mecanismos que nos llevan a tener una mejor macro y microarquitectura, mejor conectividad, ese recambio óseo de resorción, formación y las propiedades del material, que aquí también vemos que en ocasiones se ven afectadas por trastornos genéticos, pues que no vienen al caso porque hoy vamos a hablar simplemente de las afectaciones que tenemos en formación
por déficit de minerales o por alteración de la fisiología que permite la adecuada formación del hueso y no a las alteraciones genéticas como osteogénesis imperfecta y otras cosas que facilitan la fractura por mecanismos diferentes. Entonces, esa determinación biológica de la estructura y de la resistencia al hueso va a ser el resultado final del material con el que contemos, de la resistencia plástica que tiene ese hueso por el movimiento y de las propiedades geométricas. ¿Por qué de las propiedades geométricas? Por las diferencias que nosotros conocemos en física de lo que representa la densidad de acuerdo al área. Entonces, miremos, por ejemplo, estos dos huesitos. Ambos pueden tener el mismo contenido mineral. Miremos el grosor de la pared, ¿sí? Pero cuando nosotros lo proyectamos en una lámina al frente, este hueso, al ser más grande, nos va a dar una imagen radiológica de mayor densidad. Mientras que, y este sería el caso del hueso recién nacido pretérmino, aquí vamos a tener una menor densidad radiológica porque el tamaño del hueso también es menor. Entonces aquí tenemos una baja densidad, pero no por disminución de contenido, sino por menor volumen también del hueso que estamos proyectando nosotros al medir su densidad. Entonces aquí es donde vienen los conceptos de osteomalacia, osteopenia y un hueso simplemente que es diferente en tamaño. Entonces, en referencia al contenido mineral, en un hueso normal, pues vamos a tener un buen contenido, una buena área y una buena densidad. Mientras que en un hueso pequeño, a pesar de tener buen contenido de densidad mineral, el área va a hacer que tenga menor densidad y el contenido se vea menor por el tamaño. En osteomalacia no tenemos buena calidad de la matriz ósea y eso va a llevar a que tengamos menor contenido mineral, área y actividad en densidad. ¿Qué es lo que sucede con la osteopenia? Aquí es por las características del osteoide, de la matriz que va a sintetizar este hueso. Y aquí en osteopenia es por la cantidad de mineral que tenemos para hacer esa fábrica de hueso. Entonces, por eso es que en recién nacidos pretérmino hablamos de osteopenia como enfermedad ósea metabólica y no de osteomalacia, porque no tenemos problemas en el lugar donde se va a depositar en el hueso, sino en el contenido mineral que tenemos para hacerlo. Si nosotros miramos un bebé en formación y cuál es el contenido que tenemos en la mamá, nos damos cuenta que en los primeros trimestres el requerimiento para ella podría estar alrededor de 130 miligramos kilo día y de fósforo de 60, pero entre la semana 24 y 40, con un pico máximo en la semana 34, vamos a necesitar más de 150 miligramos por kilo de calcio elemento y más de 120 miligramos por kilo en la mamá para tener adecuada formación de hueso. Y si en ese momento ya no estamos sin útero, pues se ha perdido esa capacidad que se daba a través del paso placentario de minerales de capturar estos requerimientos que ya per se estaban suministrándose en forma automática de la placenta al feto. Entonces, ¿qué es modelación? Crecer a lo ancho, engrosarse, cambiar de forma. Entonces, es aumentar genuinamente la masa ósea. Y remodelación es hacer ese recambio, sustituir un tejido por otro. ¿Con qué objetivo? Pues mantener la masa mineral en modo adecuada o reparar lo que se ha usado. Pues en los recién nacidos pretérminos lo que necesitamos es que se forme y que se conserve y que no se pierda lo que ya tenemos. Entonces, de todas las causas conocidas de osteopenia u osteoporosis, pues la remodelación en modo desuso es la causa más clara y más conocida. Entonces miremos qué es lo que pasa con nuestro recién nacido pretérmino y ubiquémonos en todas las comorbilidades que tiene. Inicialmente no capturó el calcio en útero, generalmente va a tener un peso menor a 1500 gramos. Los partos van a estar entre la semana 28 a 32 en los mejores casos. Están sometidos por comorbilidades, ya sea respiratorias o gastrointestinales, a nutrición parenteral total o parcial. Pueden tener déficit en ese tipo de alimentación de micronutrientes como calcio, fósforo, cobre,
Y en ocasiones, aparte de todos estos factores, están recibiendo medicamentos que pueden considerarse como disruptores de la formación de hueso. Ahí tenemos los diuréticos de asa, los corticoides, algunos anticonvulsivantes y metilxantinas. Entonces, miremos en breve algunos de estas alteraciones. Con los glucocorticoides, pues, ¿qué nos van a hacer en hueso? Porque, pues, todos sabemos la disrupción que hay a todo nivel. En los osteocitos, que son los formadores, van a disminuir su función y van a aumentar esa apoptosis. ¿Qué nos afecta a eso? La calidad del hueso. En los osteoblastos no los van a dejar diferenciar y eso va a hacer que su función no sea adecuada. Y también los van a llevar a un proceso de apoptosis. Menor formación de hueso, menor calidad de hueso. Ahora, si vamos a los osteoclastos, pues los corticoides van a aumentar la génesis de osteoclastos. ¿Y eso qué genera? Mayor reabsorción, que es lo que no queremos porque tenemos ya un huesito en desuso. El resultado final, menor masa en el hueso. Pues todo esto nos va a dar un riesgo incrementado de fractura. Si hablamos de cafeína, bueno, se han hecho estudios para mirar qué tan relacionado está con osteopenia de la prematurez. Y la verdad, sí puede haber probabilidad con dosis creciente de cafeína a las 25 semanas y a las 30 semanas, según un modelo logístico. Entonces, usualmente, y yo creo que lo han visto en la práctica, nosotros mantenemos la suplencia de calcio elemento por lo menos durante el tiempo que los recién nacidos requieren cafeína, así se haya producido el egreso hospitalario, porque la probabilidad aumenta entre más prolongada es el uso. Afortunadamente, lo que vemos nosotros es que la gran mayoría de los recién nacidos pretérmino tienen su egreso hospitalario ya con mínimas dosis, pero lo que sí es normal es que nos gusta que ojalá puedan salir con su suplencia de calcio elemento si tenemos un egreso con santinas adicionadas. En cuanto a los diuréticos, pues la furosemida y diuréticos de asa nos van a generar un hiperparatiroidismo y el hiperparatiroidismo se relaciona con pérdida renal de sodio, cloro y calcio. Nos van a generar un riesgo de nefrocalcinosis o nefrolitiasis y pues los datos que tenemos ya en otros aspectos de la fisiología están más documentados en adultos, no los podemos extrapolar a niños y tienen que ver con el volumen de líquido extracelular, con la función hepatorenal inmadura y con la farmacocinética. Entonces nos vamos a decir, bueno, ya tenemos todos nuestros factores de riesgo, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad ósea metabólica? Pues como lo veíamos en la fisiología, podemos tener marcadores de formación de hueso o marcadores de resorción. Y dentro de los marcadores de formación, nuestro favorito es la fosfatasa alcalina. Ahora, un tip, la fosfatasa alcalina en niños prepúberes, casi que el 95% es ósea. Entonces, no vale la pena hacer determinaciones de fosfatasa alcalina fracción ósea. La fosfatasa alcalina total es un muy buen marcador y es bastante económico, como se lo voy a mostrar ahora. Los otros son ya mucho más especializados, pero en este momento fisiológico de los recién nacidos pretérmino probablemente no nos van a dar tanta información, no solo por no tener valores de referencia, sino también por las limitaciones técnicas que tenemos nosotros para tomarlo de Leticia a La Guajira. Probablemente el que sí vamos a tener en todo lado es la fosfatasa alcalina y la gran mayoría de los estudios que nos hablan de enfermedad ósea metabólica de la prematurez nos dan la información a partir de esto. En resorción, ¿cuál es la herramienta más sencilla? Pues mirar la resorción tubular de fosfatos, porque tampoco tenemos datos estandarizados para recién nacidos pretérmino. Entonces, si nosotros miramos como marcador de las células óseas, fosfatasa alcalina. Y si miramos como marcadores de metabolismo mineral óseo, pues tenemos calcio, fósforo, paratormona, vitamina D y también tenemos la fosfatasa alcalina. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Tratar de hacer una correlación entre cómo se está formando y cómo se está perdiendo minerales en el hueso en esta época de la vida. Y tratamos de hacerlo con cosas que podamos medir o en sangre o en suero. En cuanto a calcio y fósforo, pueden darnos una idea, pero no son sensibles o específicos de enfermedad ósea metabólica. Entonces se hace la resorción
tubular de fosfatos y en general queremos que esté por arriba del 85%. Ahora vamos a hacer una correlación de cómo interpretarlo con fosfatasa alcalina y paratormona para hablar de la severidad del diagnóstico que estamos haciendo. Ahora, recordemos, de fosfatasa alcalina vamos a tener una vida media de 1 a 2 días, es una glicoproteína que puede originarse en muchos tejidos, pero en la época pediátrica, 95% vamos a tener como fracción ósea y por eso es demasiado útil acá. La isoforma es sintetizada por los osteoblastos maduros y por sus precursores. Si nosotros vamos a mirar a quiénes deberíamos tamizar, a quiénes deberíamos tomarle exámenes, pues miramos quiénes tienen alto riesgo. Y el alto riesgo puede ser antenatal, postnatal o relacionado con las comorbilidades que tenga el recién nacido. Entonces, dentro de los factores antenatales, madres que ya vinieran con insuficiencia de vitamina D o que por sus condiciones de preeclampsia hayan requerido sulfato de magnesio por más de 5 días, que hayan tenido insuficiencia placentaria, corionitis, preeclampsia, diagnóstico antenatal de retraso de crecimiento intrauterino. Cuando se revisan las guías y se hace consenso, esto tiene un nivel de evidencia tipo C. Dentro de los factores postnatales va a estar que haya un recién nacido varón, que haya tenido inadecuada suplementación durante su hospitalización de calcio, fósforo, vitamina D o que haya tenido bajo peso al nacer. O lo que pasa a veces, que ha tenido lactancia materna exclusiva, y esto pues es algo que casi que no podemos nosotros modificar. El deber ser o lo que quisiéramos nosotros en salud ósea es que tuviéramos leche materna fortificada. Desafortunadamente no lo logramos. Y pues en cuanto a comorbilidades, la displasia broncopulmonar, enterocolitis, enfermedad hepática, principalmente colestática, el tratamiento con glucocorticoides, metilxantinas, bueno, todo lo que hablábamos previamente. Si tenemos una tablita para que la recordemos, estas son como las condiciones que deberíamos nosotros tener en cuenta. Maternas, neonatales, relacionadas con medicamentos y otras pues ya relacionadas con el tipo de alimentación que ha tenido nuestro recién nacido pretérmino. Entonces volvamos otra vez a la fosfatasa alcalina. En cierta forma podría ayudarnos a evaluar qué tipo de enfermedad ósea metabólica tenemos. En 2021 salió publicado el consenso de expertos haciendo revisión crítica de la literatura para saber cuáles serían los valores que deberíamos nosotros tener presentes en relación a fosfatasa alcalina para enfermedad ósea. Y cambiaron un poco los valores porque antes los teníamos por arriba de 1000, alrededor de 750. Casi que diríamos que en un recién nacido pretérmino que ya superaba las 2 a 4 semanas de vida y que tenemos un valor menor a 500 de fosfatasa alcalina, tenemos un riesgo leve de enfermedad ósea metabólica. Si estamos entre 500 a 750, sería un riesgo moderado. Pero si ya estamos por arriba de 900 en valor de fosfatasa alcalina, con un fósforo menor a 1.8 y con una paratormona mayor a 180, el riesgo es importante y además podría incluso estar relacionada con riesgo de raquitismo neonatal. Entonces, ¿cómo deberíamos tamizar o investigar estos pacientes? Con las determinaciones de calcio sérico, fósforo, fosfatasa alcalina, y ese tamizaje, dependiendo del paciente que tengamos, puede iniciar entre las 2 o 4 semanas. Y los residentes que han pasado por la unidad se dan cuenta también que con muy buen criterio en la unidad neonatal se solicita dependiendo del paciente que hay. Hay niños que están sin aporte enteral esas 2 primeras semanas, se difiere el tamizaje que se va a hacer un poco más, y lo mismo cuando no han tenido aporte enteral. Y empezamos nosotros a hacer el balance de a quién categorizar y cómo estudiar. Entonces, primer campanazo de alerta, mayor de 500 de fosfatasa alcalina o un fósforo menor a 1.8. Entonces, si no, si todo está bien, bueno, pues démosle chance, dependiendo también de su condición clínica y medicamentos, cada 2 o 4 semanas para nuevo examen metabólico óseo. Pero si sí lo tiene, probablemente deberíamos complementar con paratormona, vitamina D y eventualmente hacer una resorción tubular de fosfatos y si es necesario incluso una radiografía. Si esto es normal, dependiendo del criterio clínico, hacemos tamizaje cada 2 semanas, cada semana, pero si es anormal, tenemos que pensar ya en la suplementación de calcio
fósforo o vitamina D y empezar a hacer un seguimiento cada 1 a 2 semanas. Recordemos que la actividad biológica de la fosfatasa alcalina es casi que cada 48 horas. Ahora, ¿qué es importante y es algo en lo que hemos recalcado constantemente? Los valores de corte de vitamina D. Nosotros teníamos el número en la mente del 30, pero resulta que estábamos interpretando valores en nanomoles y no en nanogramos. Entonces, cuando ya nosotros pasamos a nanogramos por mililitro y miramos la revisión crítica de la literatura para saber cuál es el valor de vitamina D que empieza a elevar para tu hormona, el valor es 12. Por eso se ha considerado que hay suficiencia cuando estamos por arriba de 20. Y los valores de toxicidad también cambiaron y empiezan a ser unos sugestivos de riesgo de nefrocalcinosis cuando estamos por arriba de 60. Entonces, tengamos en cuenta estos valores a la hora de pensar en suplementación, porque estábamos suplementando pacientes con 25 y de pronto llevándolos a riesgos innecesarios en un riñoncito tan inmaduro de nefrocalcinosis o de depósito. Entonces, recordemos, en la repetición está la base del aprendizaje, peso menor de 1500, edad gestacional menor a 28 semanas, dificultad para ser alimentado con leche fortificada o uso prolongado de medicamentos quelantes óseos, tamizaje. ¿Con qué? Inicialmente calcio, fósforo, fosfatasa alcalina. Nosotros tenemos la fortuna en la fundación de poder hacer paratormona y vitamina D también de entrada y dependiendo de eso hacer nuestro seguimiento como lo mencionábamos antes. Cada 2, cada 4 semanas, si se necesita con resorción tubular de fosfatos y dependiendo de la condición de cada paciente, incluso por los 2, 3, 4 primeros meses de vida extrauterina. Esto era lo que les quería mencionar y de lo que hablábamos antes, de los costos. También tenemos que ser racionales en esto, sobre todo para el manejo del paciente ambulatorio. La determinación de una fosfatasa alcalina en general, incluso si la pagáramos en forma particular, está alrededor de los 15,000 pesos. Si la pidiéramos como fracción ósea, nos vamos a 150,000 pesos. Y sabemos que el 95% de la fosfatasa alcalina es fracción ósea en esta etapa. No vale la pena pedir una fracción ósea. La vitamina 1,25, que es la forma activa, está alrededor de 320,000 pesos, mientras que la vitamina 25 hidroxi en 90. Y lo que tenemos estandarizado es a través de vitamina 25 hidroxi. Para tu hormona alrededor de 113,000 y yo sé que ya probablemente cuando cada uno de nuestros residentes se vaya a ejercer, no en todas las instituciones va a tener la facilidad para realizar este examen. Entonces tenemos que balancear los recursos y saber cómo interpretar las herramientas más frecuentes. Ahora, si nosotros miráramos como criterio diagnóstico también la osteopenia y la radiología, pues existe unos criterios que describió Koch acerca de la osteopenia de la prematurez y hacen referencia a las líneas que vemos nosotros de densidad mineral en la metáfisis. Para que uno vea radiológicamente pérdida de la masa ósea, ya tenemos que tener más de un 30% de pérdida. Entonces, vamos avanzando en la categoría hasta que ya tenemos indicaciones radiológicas de raquitismo con evidencia de fractura, como en estas imágenes que vemos nosotros. Miren, acá vemos en esta figura un número normal, acá está un núcleo de osificación y se ve toda la placa de crecimiento. Miren la corteza que se ve con un grosor adecuado. En esta siguiente imagen, que es la que ven con la letra B, ya empezamos a ver datos de desmineralización en un número con algo de reacción perióstica. En la C y D ya vemos una desmineralización severa en la que parece que hubiera aquí como un deshilachamiento de la cortical y con líneas, mírenlo acá, de fractura en la que en esta zona, miren el grosor de esta cortical comparado, por ejemplo, con el grosor que nosotros vemos en esta cortical y con la continuidad que se ve en ese huesito. Entonces, también hay que prestarle atención, probablemente estamos haciendo una radiografía por alguna otra cosa y echémosle un ojito al húmero, miremos el grosor de las corticales y miremos si hay algunos trazos de fractura, porque a veces sucede. Entonces, nuevamente el recorderis de a quién tamizar, al cuánto tiempo y cómo interpretar los valores.
¿Cuáles son las recomendaciones entonces, o cuál sería el algoritmo actual, de acuerdo a lo que nos muestran las guías y la revisión? Que tengamos el primer test alrededor de las 4 semanas, exceptuando que tengamos algún otro factor de riesgo que nos haga tamizar antes. Miramos fosfatas alcalinas, si está por arriba de 500 o un calcio menor a 8,5, pues empezamos a solicitar los otros exámenes de paratormona, vitamina D, si los podemos hacer todo el tiempo, ideal. Si están alterados, hacemos nuestra resorción tubular de fosfatos, y si ya tenemos una paratormona superior a 100, pues sabemos que vamos a tener un riesgo alto de raquitismo, tendremos que empezar suplencia, y probablemente esa suplencia también está relacionada con el peso que ha tenido nuestro recién nacido, si es menor a 1.500 gramos o si es mayor a 1.500. En las guías que hemos revisado, no se encuentran datos en general de más de 1.000 unidades. En esta guía que salió ahora en diciembre del 2021, se atreven a decir que 2.000 unidades. En la experiencia personal es más frecuente que veamos nefrocalcinosis con suplementaciones tan altas. Pues, de acuerdo también en que la medicina es algo dinámico, probablemente más adelante tendremos otra evidencia, pero por lo pronto sí les diría, más allá de 1.000, probablemente no es necesario, vemos buena respuesta. Y ahora, si nosotros tenemos una resolución mayor a 95 con una paratormona normal, probablemente solamente vamos a necesitar un complemento con calcio alrededor de 50 miligramos kilo día, y empezar una vitamina D a dosis bajas, de 400 a 600 unidades, que perfectamente podemos mantener hasta el sexto mes de vida. Si nosotros miramos cuáles son las recomendaciones de acuerdo al consenso de expertos en este momento para nutrición parenteral total o para nutrición parcial, son estas que vemos acá. Yo le compartí algunos de los artículos y obviamente este consenso al doctor de la OS, por si quieren ampliar un poquito de pronto los conceptos o tener estas tablas de suplementación a la mano para que sepamos cuál es la recomendación ideal de acuerdo a el tipo de nutrición que está recibiendo el paciente, porque también se dan las recomendaciones para quienes tienen alimentación enteral. Y miren, por ejemplo, lo bonito de la tabla y lo que nosotros vemos de la importancia de poder tener eh, leches fortificadas. Miren, una leche materna no fortificada, lo que aporta versus una fortificada. Incluso, pues aquí lo hacemos con fórmulas para recién nacido pretérmino, pero miren la leche humana cómo se beneficia de esa fortificación para niños que de pronto no necesiten en otro contexto. Y siempre que miremos las tablas de recomendación, evaluemos qué estamos mirando: paciente con nutrición enteral, paciente con alimentación por lactancia materna o paciente con nutrición parenteral total, bueno, para no equivocarnos en ese sentido. Pero antes que nada, siempre queremos como que esté el criterio de conocer una historia clínica, saber el paciente que tenemos y qué posibilidades tenemos de hacer un monitoreo, si lo podemos estar viendo cada 2 semanas, cada 4 semanas, qué comorbilidades tiene, qué porcentaje de su alimentación es enteral, y en esa forma como diseñarle una observación específica a cada uno. ¿Cuáles deberían ser los aportes basales? Hay unos de nutrición parenteral total, como les decía, y ya de aporte enteral total. Entonces, entre más parenteral, menos es el requerimiento. Miren que hay algunas guías que dicen incluso que a partir de 20 y no más de 100. Mientras que por aporte enteral total, miren que llegamos a 140, 160. ¿Qué presentación tenemos nosotros o cuál es más fácil de manejar y que hasta ahora nos ha ido bien? Hay una suspensión de calcio que viene también con zinc, que facilita la absorción del calcio, y esa presentación trae 750 miligramos en 5 mililitros, pero de calcio elemento cada mililitro tiene 60. Entonces nosotros hacemos la conversión. Si el niño le voy a poner 100 miligramos por kilo y pesa 1,6 kilos, entonces eso equivale a tantos miligramos y lo dividimos en los 60 que trae cada mililitro de la suspensión, y eso es lo que le administramos. Dependiendo de su condición se le deja una dosis al día, una dosis cada 8 horas o una dosis cada 12 horas. Pero esa es la forma en la que hacemos la suplementación. Y la vitamina D, pues tenemos presentaciones en goticas en las que cada gota aporta 200 unidades.
Entonces, recordemos que en forma de profilaxis le damos más o menos alrededor de 400 unidades hasta el sexto mes de vida y ya en el rango terapéutico vamos entre las 600 a 1000 unidades dependiendo del contexto de cada paciente. Básicamente, eso era lo que tenía para compartirles al respecto. Si tienen alguna pregunta, si hay algún comentario que quieran hacer, con todo gusto lo desarrollamos y pues tengamos en cuenta que cada vez es más frecuente, que es muy importante ayudarle a estos chiquitos. A veces consultan los bebecitos que salen de ingreso hospitalario porque se cayeron y hay deformidad o hay fractura craneal. Eso lo estamos viendo hoy día en quienes no recibieron un adecuado tamizaje o incluso en los pacientes que hemos tenido oportunidad de ver. Entonces, quedo pendiente de sus comentarios. Muchísimas gracias.